Doctor William, usted sabe que a veces uno pasa con ficha en algunas situaciones. Hace algunos años nosotros tuvimos el privilegio de tener al doctor Sócrates Castillo aquí, recién llegado de Estados Unidos, con un currículum de inclusive tener BOAR en el Estado, psiquiatra, especialista en adicciones, pero primero con medicina interna, es decir, que está completico. Sin embargo, ahora que se están hablando de adicciones, de fentanilo, de otras cosas peores, en que inclusive el presidente, creo que de Estados Unidos, invitó al presidente dominicano a a luchar contra ese problema, y nosotros no entendimos. Vamos a hablar un poquito con Sócrates Castillo, que se nos ocurrió, por lo menos que venga un momentito aquí a la revista, porque él debe tener mucha información sobre esos temas. Doctor, gracias, y excúsenos que a veces lo olvidamos mucho tiempo. 9 años. Sí. Buenos días. Gracias, doctor. Sí, gracias. Buenos días a todos, público televidente. Para mí es un honor, este es el Olimpo de los programas de televisión. Estar aquí es un honor. Me llena un poquito de tristeza que no esté el doctor Hanna aquí, que me recibió con usted aquella vez en el 2008 cuando regresé de Estados Unidos. Después volví varias veces aquí. Recuerdo que hice algunos programas con Machi y con este muchacho que estaba en Taiwán. Y volví en el 15 y ahora vuelvo, qué bueno, con mucha satisfacción, porque como usted dice, doctor Josín, el presidente de Abinader fue invitado, la República Dominicana fue escogida junto con Bélgica para encabezar, ¿verdad?, la lucha contra algo contraproducente, contra la lucha contra las drogas, sobre todo el fentanilo, ¿verdad?, los opioides. Y yo digo, bueno, pero se está trabajando en eso aquí. Yo me he jactado de ser, y todavía me jacto de ser el único especialista certificado en adicciones. Tengo un fellowship, el grado más alto en adicciones, que por lo menos que vive en el país, y en 16 años que cumplo aquí ya, ¿verdad?, en el país, nunca se me ha invitado, ni se me ha consultado como experto en adicciones aquí por el Consejo de Drogas, un organismo que languidece ahí. Pero qué bueno que invitaron al país a eso. Hace casi un año se me invitó a un programa sobre el fentanilo, el fentanilo en las calles, ¿verdad?, que es el que está causando tantas muertes en Estados Unidos, mi segunda patria. Y yo decía, bueno, aquí el fentanilo en las calles no existe, que es el que mata. Y después me entero que el presidente dice que junto con la DEA se está tratando, y un consejo de expertos que el presidente dijo que había, de evitar que los componentes para fabricar el fentanilo, con los componentes que vienen de China sobre todo, que no se fabrique aquí. Yo no sabía eso. Y entonces, pues, eso ha evitado que pase aquí lo que pasó en Argentina, que murieron 27 personas hace unos 4 o 5 años. Es el único país de Latinoamérica que ha pasado eso. Pero bueno, de todas maneras, el problema de las drogas aquí ha empeorado, ha llegado a un punto de no retorno, porque en materia de reducción de la demanda al consumo estamos en cero. Llegamos al punto de la generación perdida. Del 2000 para acá se perdió la generación de jóvenes que ya tienen daño cerebral por el consumo de drogas. Las instituciones que se dedican a la prevención se tiraron la toalla, como Casa Abierta. Ya vemos a Radamés de la Rosa, que se cansó de eso, que dirige Casa Abierta. Yo mismo he decidido ya hace un tiempo dedicarme al sector privado. Ahora abrimos una clínica moderna en Macorís, que hablaremos de eso más adelante. Y bueno, realmente la situación es desesperante aquí. Doctor, pero usted ha presentado un panorama terrorífico. Sombrío.
sombrío. Así es. O sea, casi desesperanzador desde el punto de vista del manejo de las adicciones en República Dominicana, el tema de la droga. Creo que todos sabemos que la circulación de más droga en el país para consumo interno provino cuando los modelos de negocio de tráfico de droga, utilizando al país como puente, cambiaron de los 80, donde el dominicano se quedaba con una gran cantidad de dinero. Por ahí, por esa zona, era muy famoso, de por donde usted está planificando trabajar ahora, por San Francisco de Macorís. Se conocían esos cárteles que eran archiconocidos y archiestudiados incluso por las autoridades norteamericanas, porque el dinero era lo que se quedaba y lo que se exhibían eran aquellas grandes fortunas, lo que llamamos los cadenuces, los Dominican York, los York Dominican, porque lo que se quedaban era con el dinero y no se promovía el uso de las drogas. Así es. Y se empezó a pagársele al intermediario en la isla que recibe y saca la droga para Estados Unidos y Europa, se le empezó a pagar en especie, dejándole una cantidad de droga para que ese es tu pago y ese es tu problema, cómo tú lo conviertes en dinero. Y esos grupos tenían que empezar a generar mecanismos mercadológicos para crear adictos. Para colocar esa droga, porque no la podían exportar, porque no podían competir, ni siquiera por el mismo canal, ni arriesgarse por otro canal con menos droga para poderla llevar a otro mercado. Entonces, comenzaron todos esos trucos en los colegios, en las escuelas, mezclar sustancias, crear adicciones y todo eso. Aparte, ¿verdad?, de todas estas campañas de lo inofensiva de las drogas, lo inofensiva de la marihuana, etcétera, etcétera. Pero cuando usted presenta ese panorama, ¿verdad?, y usted me dice, bueno, tenemos prácticamente todas las instituciones están en una inercia y durmiendo. O sea, ¿dónde estamos de cara a nosotros tener centros suficientes o manejo suficiente de adicciones? En un país también, donde la adicción es un crimen. O sea, porque el consumo de la droga está criminalizado y no se ve al adicto o a la persona que sufre de adicción, que es la forma correcta de decirlo, como un enfermo. Así es. Sino que se ve como un criminal. Sí. Entonces, agarran a alguien con 200 gramos. 200 gramos. Ya es criminal. Es criminal de cocaína. Quizás para la gente entender lo que es 200 gramos se le haga un poquito difícil, pero es un pase, prácticamente. Entonces, no, usted es un criminal, porque usted la está haciendo para traficar. El tipo dice, no, esa es la mía, yo consumo, no importa. O sea, simple posesión. ¿Dónde estamos? En cero. El problema más serio que hay de drogas aquí, de consumo en Latinoamérica, lo tenemos nosotros, en mi opinión. No hay una respuesta del Estado efectiva al consumo de drogas. La institución que tenemos para prevención, para asesorar al Estado y como mecanismo de hacer prevención en las instituciones, el Consejo de Drogas se ha convertido en un elefante blanco. Ahí hay cerca de 1000 y pico de empleos. Prácticamente uno no sabe ni que existe la institución, perdió su razón de ser. Las escuelas el sistema educativo debería enseñarse a los niños qué es el daño que hacen las drogas, como usted bien dice, doctor Willamo. La adolescencia cerebral dura hasta los 25 años y un cerebro de un niño desde los 3 años que está formado ya de un adulto hasta los 25 años termina de formarse porque de mielinizarse, ¿verdad? Entarbiarse, como digo, la mielina es la tarbia del cerebro y cuando esa mielina se daña, el daño cerebral después de 25 años, hasta los 25 años, ese daño cerebral persiste y entonces ya ese cerebro pasa al vertedero de Duquesa, como dicen. Y entonces por eso es que a los traficantes les interesa que los niños y los jóvenes consuman drogas. Entonces esa es la generación perdida. Nosotros, los intelectuales de nosotros van a ser escasos en esta generación del 2000 hacia acá porque se han encargado de destruirlos.
dice Taira Vargas, en mi opinión, la persona que más ha trabajado en los barrios aquí con el asunto de las drogas, identificando intervenciones y esas cosas, que se ha sido ignorada también, igual que Radamés y que yo también, que prácticamente se ha perdido la oportunidad, ella dice que en los colegios y en las escuelas hay puntos de droga, dice ella. El asunto del vapeo, el vaping y la juca ha empeorado todo. Aquí se vende el líquido de vaping a 25 pesos un poquito. Yo he visto niños de 8 años, yo, comprándolo en los colmados y el Ministerio de Salud no ha prohibido eso. Y sabemos que la nicotina, además de que aumenta el consumo, el deseo de que los muchachos sigan fumando, la nicotina calentada produce formaldehído que es cancerígeno, y entonces tenemos más cáncer. Hay muchos problemas con eso. Vamos a seguir con ese tema, doctor Wilhelm, pero yo tengo una preocupación, y es que en el caso suyo, en una persona se reúne alguien con experiencia, pero experiencia en los dos países. Sí. Experiencia no solamente como psiquiatra, sino también en adicciones. Es decir, son muchos los elementos que usted tiene, y me lamenté en la primera parte diciendo, caramba, en un momento en que se estaba hablando de adicciones y se habla de que la psiquiatría no tiene suficiente cobertura, hay lo siguiente: usted sabe bien que es imposible económicamente incluir el psiquiatra en la seguridad social, que en una tarifa es imposible, y mucho menos las adicciones. Ahora mismo están hablando del síndrome de Down, pero el síndrome de Down es una minoría. Una minoría, pero ese problema que es nacional, es internacional. ¿Cómo lo enfrentan en Estados Unidos y cómo usted se manejó cuando ejercía allá? Con unas tarifas que no le permitían bajo ninguna forma acceder a la seguridad social, ni en Estados Unidos. De una manera inteligente, doctor. Mire, en mi patria, porque aquí casi me ha votado, yo aquí ando con los papeles. ¿Usted cuando usted me preguntó los papeles? ¿Qué es eso? Tuve que traerle de nuevo, porque a mí me acusaron de que yo no era psiquiatra. Tuve que ir a Estados Unidos a buscar mis papeles, otra vez debo $16,000. El director de mi hospital, el INCAL, me acusó de que yo no era psiquiatra. La hija de Baja Costa, un grupo de gente me quería sacar del país. Yo le traje los papeles otra vez, porque es así aquí. Mire, en Estados Unidos lo que hizo el Estado, por ejemplo en Nueva York, que yo puedo hablar, es coger todas las ONG, ¿verdad? Que aquí hay muchas, que el gobierno le da dinero, y decirle, bueno, tú quieres usted dinero, tú tienes que coger una cuota de gente que no tiene dinero, Madre de Cristo Rey, por ejemplo, y tratarme a los muchachos ahí. Aquí no, aquí se le da dinero. Aunque sea de otra cosa. No importa, tiene que tratarme con una cuota para eso. En primer lugar, irregular, aquí no se ha hecho eso. Aquí se le da dinero a la ONG. Eso en primer lugar. Y segundo, los empresarios. Si tú quieres seguridad para que no te roben la empresa, tú tienes que cooperar con el Estado y dar un dinero para nosotros abrir centros de tratamiento en los barrios. Fuera de los impuestos, ¿verdad? En los barrios. Yo propuse una vez, y se lo propuse. ¿Tenemos gente suficiente para hacer eso? Sí. Con los 32 millones que le dan a Hogar Crea al Estado, que tiene asignado, yo le hago con 1 millón en cada provincia. Yo tengo un proyecto, y lo dije aquí una vez, con menos de 1 millón yo le hago un centro en cada provincia. Si un empresario me da un centro, yo tengo el personal entrenado, y yo le abro un centro de ambulatorio, y en el hospital cojo un psiquiatra y 2 psicólogos que me lo da el Estado y resuelvo parte del problema. No se ha querido. ¿Usted sabe por qué, doctor? Porque si resolvemos el problema de las drogas, quiebra muchísima gente. Los bancos se pierden dinero. Eso pasa en Estados Unidos. Pero un momentico, doctor. Y con Eude Espinal usted no puede hacer un plan piloto en San Francisco. Sí, eso que usted dice. Vamos en eso. Vamos a hacer eso. Solamente hay que buscar los fondos de ese centro para comenzar. Sí, porque déjeme decirle por qué yo escogí San Francisco, doctor. Usted sabe que el centro más importante de fabricación de éxtasis aquí está en Moca. En Moca hay una fábrica de éxtasis que están exportando hasta para Israel. ¿Una fábrica? De éxtasis. Hasta para Israel. Dios mío. El centro económico del Cibao
que hay una que se llama Centro Económico Cibao, es Macorís y esa área. Y donde más Y se si usted produce. lo sabe, ¿por qué no lo saben las autoridades? Claro que lo saben. Donde más se produce, donde más se consume medicamentos heroína, falsos, óigame, todo eso. donde más se consume heroína en el país es en el Cibao. Comenzando en San Francisco y en Santiago y en Moca. Oiga bien. Pero la heroína es un problema en Sí, República señor. Dominicana, la heroína Aquí hay más de inyectada. 20.000 consumidores de heroína. Había en el 18, hay más después de la pandemia. Y lo grande es, doctor, que usted está mirando aquí, el único médico en el país que está certificado en tratamiento en desintoxicación con metadona y con suboxone, este que está aquí. Que por cierto, la ONU Droga y Cosas me engañó con 3.000 pesos en un proyecto ahí de una cosa, de 10.000 que me iban a pagar y nada más pagaron 7. Que se lo iban a hacer 50.000, yo se lo hice en 10 y me engañaron con 3.000. Entonces, la metadona está prohibida por ley, traerla aquí. Prohibida por ley para abrir clínicas de metadona, que ese que salió ahora, que fue ministro de Salud, que salió el senador de Santiago, que habló mentira, que le iban a traer, no trajeron nada. El suboxone, que es buprenorfina y la naloxone, también está prohibido. No hay con qué tratar tratar opioides aquí. Hágame una pausa ahí, doctor, porque la gente aquí en República Dominicana, yo le aseguro que la mayoría de la gente no sabe lo que es metadona. Bueno, Entonces, sale a medio centavo de dólar la producción. ¿En qué caso uso metadona? Porque Para desintoxicar opioides, incluyendo fentanilo. Entonces, desintoxicación aguda. cuando tú tienes el centro económico del país principal plagado de drogas, estamos en el Cibao Central, estamos mal. Entonces tenemos que afrontar, si aquí se declara las drogas como un problema de salud pública, quiebra el gobierno, no hay dinero para eso. Entonces los empresarios, si usted quiere seguridad ciudadana, tiene que cooperar con el Estado. Es un dineral que ni siquiera Estados Unidos lo puede afrontar. Entonces hay que hacer un joint venture, ¿verdad?, entre el Estado y los empresarios para poder enfrentar ese problema. Y no se ha querido. No se ha querido. ¿Por qué? Porque seguimos con el Consejo de Drogas, con mil empleos ahí, haciendo nada. Y no se puede. Tenemos que enfrentar eso. Tenemos que trabajar con la familia, con los comunitarios, con la asociación de padres. Entonces, así no. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mira, ni la D es más efectiva que la del NCD, pero nada más cogiendo gente preso. Y la reducción de la demanda, en cero estamos, porque cada vez se consume más droga. Se coge muchísima, pero es como en Colombia. Pasa la vaca aquí, 2 vacas enfermas ya se la come la piraña y por aquí pasan las otras. Y es lo que pasa con las drogas. Tenemos que trabajar en eso. Si no se trabaja en eso, la próxima generación, del 30 al 60, también se va a perder. Doctor, pero usted ha dicho algo, y usted conoce el sistema norteamericano. Sí. Usted conoce el problema de adicción de la sociedad norteamericana. Así. Usted sabe que, y sobre todo éxtasis, esas drogas nuevas, etcétera, que los norteamericanos saben muy bien Sí. que no tienen mecanismo de parar la entrada de droga, porque eso causaría una catástrofe y un derrumbe del sistema sanitario completo. Y económico. No me voy a meter ahí todavía, doctor, Está bien. porque ese es un análisis muy profundo. Si usted en Estados Unidos ahora suspendiera el ingreso del 40% de la droga, se cae el sistema sanitario. Así es. Porque cuánta gente tiene que recoger el sistema nacional de 911 para llevarlo a las emergencias, y van a sobrepoblar las emergencias. Vale. No va a haber cómo tratarlo, Vale. se va a descalabrar, los infaltados se van a quedar porque este está convulsionando, aquel está convulsionando, aquel está convulsionando. Y usted sabe bien que muchas veces cuando hay bache malo de droga, como le llaman allá, en esos edificios, esos barrios que están desocupados, hay que hacer un cerco para evitar que esa gente utilicen el bache malo, pero hay que llevarle, porque si no le llevan droga, no le llevan heroína, van a convulsionar y van a terminar todo en un hospital. ¿Sabe quién mete la y van droga? a tener 50 muertos por noche. ¿Sabe quién mete la droga en Estados 200, Unidos? pedacitos. Los chinos, que la mandan por internet y todo, y los guatemaltecos y los Doctor, es que no y hay- los mexicanos. que no Entonces, si usted pueden controla pararla eso, porque tienen entra un menos problema droga, ese es el sanitario. problema. Los norteamericanos tienen un problema sanitario, Claro. y por eso no pueden detener toda la droga. Ya no se puede. Entonces, si usted, porque usted me va a decir, bueno, venga, los gringos, lo más grande que hay, te publican cuántos viajes y cuántos aviones salieron de Venezuela a República Dominicana, a Puerto Rico, a tal isla, y de eso volaron para allá. Si llevan ese monitoreo,
¿Por qué no lo pueden detener? Porque tenemos que agarrarlo aquí. Pero allá no se conoce. No se puede. En el puerto de ningún puerto de Doctor Estados William, Unidos agarraron no 2.500, 3.500. Cuando prohibieron el alcohol, kilos de droga. Como prohibieron el alcohol, nació Al Capone. No se puede eliminar la droga, hay que controlarla. Entonces, igual que la prostitución. Ahora, vamos a hablar de nuestra patria, de este pequeño terruño que era Sí, un pero paraíso es hasta que los un 80. problema no se quita del otro, porque no tenemos forma de no dejar droga aquí, porque hay que permitir que la droga siga llegando a Estados Unidos. Bueno, Entonces, como tiene que llegar a Estados Unidos, tiene que seguir siendo República Dominicana parte de ese puente. Porque es parte como del parte de ese sistema, puente, doctor. tiene que quedarse con una cantidad de droga que tiene que comercializar en el mercado local y que vamos a seguir con el problema. Entonces, por eso yo le estoy preguntando, ¿qué tratamos primero? usted sabe por qué la cosa está dura en los barrios. Porque están controlados mucho la droga, la interdicción de las drogas. Claro. Mientras más droga corre y aprieta Hay la menos- DNCD, hay menos droga, menos menudeo en los barrios. Exacto. Entonces, Y más cara se el pone. problema es, doctor, que aquí de cada 100 familias hay 40 o 60 que tienen problemas de adicción en la familia, en los barrios. Y en la clase alta no tiene problema, porque usted tiene un hijo con droga y te lo manda al centro Betty Ford, que es más caro. ¿Usted me entiende? Ahora, ¿qué vamos nosotros Sí, a hacer? pero en la clase ¿Qué vamos alta nosotros a hacer? se hacen los bizcochitos Sí, de marihuana. Pero óigame bien, ¿qué vamos nosotros a hacer en Macorís? En los cumpleaños de los muchachos. ¿Usted de sabe qué 15 vamos nosotros a hacer en años? Macorís? Es con los ricos, hombre, allá. Porque el pobre no va a poder ir al centro de nosotros. Si el gobierno y el sector privado no hacen una alianza y se abre. ¿Tú sabes cuántos centros hay aquí de público de tratamiento de droga? Uno. Ambulatorio, Mocoso Puello, que yo contribuí a abrir. Uno solo. Con capacidad para 800 o 1000 personas. Y solamente hay 44 barrios que circundan el Mocoso Puello. Entonces, así no. Una madre ahora mismo viene un hijo y le roba el tanque de gas para vender cosas, para comprar droga. ¿Y qué va a hacer? No puede, aunque yo quiera darle mi servicio privado, no puede. Entonces no hay una respuesta del Estado ni de los empresarios. Cuando allí se reúnen los lunes en el Palacio de la Policía para decir que bajó la delincuencia, la ratería no puede bajar porque un adicto al crack cocaine, la forma impura de cocaína, tiene que fumarse 10, 15 cigarrillitos diarios, son casi 2,000 pesos diarios. Eso es más caro. Tiene que buscarlo es más como caro atracando. Más caro que Tiene que oler que atracar. heroína. La heroína es más Un más adicto a barata. heroína se gasta entre 14 y 20 mil pesos semanales, dependiendo de la pureza. Oiga bien, 14 y 20 mil semanales. En la cocaína ha bajado bastante, pero tiene que buscar 300, 400 diarios. ¿Entiendes? Diario. Entonces, por un chin de cocaína. Entonces, ¿qué pasa? Lo más barato, ya la marihuana está hasta 60 pesos. Eso es lo más barato, pero el problema no es ese. El problema es... Doctor, ¿usted está de acuerdo con que se legalice la marihuana? No. Los países que la legalizaron están quebrando. Sí. Paraguay, Uruguay ahora mismo tiene problemas porque no tiene mercado. Ahora, ¿qué tú puedes legalizar? La parte médica. La parte médica, porque por ejemplo la epilepsia infantil, lo único que la controla es el derivado cannabidiol, no cannabinol. De la marihuana, nosotros tenemos la tecnología, pero aquí no hay luz. ¿Cómo vamos nosotros a legalizar? Aquí no se puede hacer eso. La parte médica sí. Por ejemplo, los antipsicóticos de cuarta generación son derivados de un derivado del PCP, de la fenciclidina. Las drogas tienen su parte buena, pero todavía no estamos en eso. El problema es el siguiente. Nosotros tenemos un problema serio de adicciones aquí, porque se ha olvidado la reducción de la demanda. Somos los campeones de la bolita del mundo, como decía Jack Veneno, en cuanto a coger gente preso, pero para reducirlo. Ahora, Doctor, hay algo que me sorprendió es los que- otros días. A mí me llamaron de la Suprema Corte, 2 magistrados, 2 jueces, y un juez de los jueces esos de, ¿cómo se llama?, de corte de apelación. Me recomendaron, porque para mi sorpresa, la justicia se está preocupando y es una primicia, para tratamiento de los pacientes que están internos. Hay 4 o 5 unidades ya de tratamiento en las cárceles. Ahí en Ajayo hay 40, espacio para 40 internos en un área. Me sorprendió eso. Y yo le dije que yo no podía, primero porque no quiero empleo público, porque me hacen lo mismo y me botan del país, me voy a dedicar privado. Y segundo, porque qué bueno, se admite que en las cárceles hay droga. Hay droga. Roberto Santana me decía que no, pero sí hay, Roberto, hay. Hay un mercado, porque en las escuelas hay, según Taira Vargas. Entonces tenemos que entender eso, tenemos un problema serio de droga.
muy serio que se hizo tarde. Doctor, yo quiero como irme a Adicción 101 un poquito, para que podamos ver esto, porque Sí. cuando hablamos de adicción, siempre pensamos en la adicción a drogas ilegales. Ok. Pero, ¿cuánta gente hay aquí ahora mismo? Aquí todo el mundo es adicto al café. El que no se levanta por la mañana déjalo ahí, y se bebió Ya, no pide ese más. café. No, voy a hablar de... No, yo no... café bueno. Hay gente que es adicta a su acetaminofén porque tiene su dolor. El café previene el Hay Alzheimer. gente- No, pero quiero decir, porque lo que quiero hablar es de la mentalidad del adicto. O sea, y después ya entonces... La personalidad del adicto. Bueno, sí, pero ¿qué está aquí? O sea, Mira, ¿qué hay en esa necesidad de Sistema de consumo? recompensa. Si no tuviéramos el sistema de recompensa, no nos reprodujéramos. La sed, el sexo, el placer, la comida, todo eso es el sistema de recompensa en el cuerpo estriado, en el núcleo accumbens, aquí en el centro del cerebro, en el mesolímbico, en el cerebro. Ahí está todo, la dopamina. La búsqueda de la droga no es la dopamina, es el placer. La búsqueda de la droga es el glutamato. Así es. Cuando la vía del glutamato, que es lo que nos acelera, Una cosa, doctor, se daña. Démele más para atrás en Dale español. ahí, Démele más para atrás sí. en español. ¿Perdón? Démele más para atrás, pero ahora vamos a hablar. ¿Cómo es la cosa que...? La búsqueda de la droga es el glutamato. Eso lo descubrieron los japoneses hace unos años, en los 90. El placer es la explíquele qué es lo que es dopamina. el glutamato y Aquí, cómo es eso. oiga qué pasa aquí con los expertos en droga, entre comillas, muchos que yo formé yo. Aquí, desde que tú llevas un muchacho a tratarse a los centros de tratamiento de droga empírico, lo primero es que te le dan, lo ponen a ver televisión y te lo saltan de quetiapina, que está contraindicada, es una sustancia de abuso, y aquí la venden así, sin receta, y olanzapina. La quetiapina da más deseo de consumo de droga. ¿Por qué? Porque potencia la vía del glutamato. Y al potenciar la vía del ¿Pero qué es lo glutamato, que es el glutamato, doctor? el glutamato es un neurotransmisor que acelera la función cerebral. Ok. Y el GABA es como el diazepam, aguanta el cerebro. Si cuando tú convulsionas Ya. es porque hay mucho glutamato fuera GABA, de la ¿qué es lo que neurona ¿qué es lo que y significa poco GABA? GABA. Entonces, cuando tú a un adicto le das quetiapina, potencia la acción de glutamato y él va a buscar más droga. Y aquí lo primero que hace es darle quetiapina porque no han estudiado adicciones. Y aquí yo me he cansado de hablar de eso. Es más, hubieron 4 farmacéuticas que estaban planeados darme un susto, como Orlando Martínez, porque yo dije eso. Cuando yo viniera cuando yo viniera de Eude. Y así no. Entonces tenemos, el Ministerio de Salud Pública tiene que ponerse las pilas y crear una dirección nacional, un instituto nacional que bregue con las adicciones, para que hagamos en cada pueblo una seccional, para que se trate eso de manera, lo que vamos a hablar ahorita de psiquiatría de precisión, porque no podemos dejar las adicciones, como dice el maestro César Mella, un saludo al maestro, en manos de personas que no tienen menudo para eso. No es de que una maestría online o un diplomado, no. Fellowship, que es lo que nosotros vamos a hacer allá en Macorís, que va a ser el primer centro que va a estar avalado por Estados Unidos, que es lo que vamos a hacer allá. Tenemos que hacer eso, pero hay que hacer algo. Todavía podemos rescatar esos jóvenes del 25 hasta el 60, que quizás no lo veamos. Tenemos que rescatar, preservar esas mentes, porque se los van a perder como se perdieron de 2000 para acá. Esa generación se perdió, los que están consumiendo droga. Es irrecuperable. ¿Qué papel tiene el hábito en el consumo, es decir, en la drogadicción y en lo que es las adicciones? Bueno, por definición, no hay adicción sin descontrol de impulso. Si tú no controlas tu impulso, no eres un adicto. Si tú me dices, ¿tú quieres una pequeña? Sí. ¿Quieres otra? Sí. No quiero más. Tú no eres un adicto. Tú puedes consumir cocaína entre veces y no eres un adicto. Eres un usuario ocasional. Ahora, cuando pierdes el control y ya te afecta lo laboral, te afecta la vida personal, te afecta tu finanza, ya no puedes decir, ya entonces conviertes en un adicto. No es el consumo, es una relación que tú tengas con la sustancia. Y lo haces un hábito. La relación con la sustancia es, por ejemplo, las circunstancias El en daño las que que te una hace. persona decide, se recuerda, vamos a decir, o se le dispara algo dentro de la consumirla cabeza. sabiendo que te hace daño y que te haga daño a tu entorno y que te afecte
tu entorno social y lo que tú haces, eso allá te conviertes en un adicto. Doctor, cuéntenos del proyecto que están haciendo en San Francisco de Macorís. Bien, nosotros estamos, yo tenía una clínica una vez con unos cubanos ahí en Jarabacoa, y salí de ellos porque los investigué en la embajada y no salieron bien, los investigó todo el mundo, embajada americana. Y entonces pasé por Macorís y encontré al doctor Eudes Espinal, un gran amigo y creo que familia de ustedes, ¿verdad? La familia Espinal, que me ha acogido como un hijo también allá. Y me presentaron un proyecto de una clínica, que es un concepto que se llama HACMA, Hospital de Alta Complejidad y Medicina Avanzada. Hacer medicina diferente a lo que se hace condicionalmente. O sea, no es simplemente, si tú vas, por ejemplo, a operar una hernia, no es simplemente o un riñón, rajarlo con un cuero, como dicen, no, mínimamente invasivo. Eso. Entonces, Eudes es especialista en columna, y hace unas cirugías increíblemente, mínimamente invasivas, hasta inventado técnicas. Y me invitó, vio mi currículum y yo le había tratado a un familiar y me dijo, ¿por qué tú no te asocias con nosotros? Y comencé a viajar allá, íbamos a abrir en el 20 y vino ahí la pandemia y me dijo, yo creo, ¿qué tú puedes hacer con nosotros? Yo quiero hacer la psiquiatría que yo quería hacer cuando vine de Estados Unidos. Y entonces le hablé de lo que hoy se conoce como psiquiatría de precisión. Si no es la psiquiatría convencional de que tú haces un diagnóstico, tratamiento y ya, sino identificar cuando una persona, por ejemplo, tiene una condición, no simplemente diagnóstico y tratamiento, sino los factores biológicos, psicológicos y sociales. E ir, por ejemplo, bueno, tú eres bipolar. Está hablando como de cierta prevención. Sí, si hay factores genéticos, si hay factores ambientales, ¿qué es lo que detona los factores bioquímicos que detonan el problema de la bipolaridad? ¿Y qué podemos hacer para evitar las crisis bipolares, por ejemplo? La consejería genética, pues si sabemos que si dos bipolares... Pero usted está hablando, espérese, usted está hablando como de que uno vaya al centro sin tener ningún trastorno. Correcto. Así como yo voy y me chequeo la próstata. Por ejemplo, estoy loco. Tú eres bipolar y yo digo, bueno, nosotros vamos, por ejemplo, en vez de darte medicación, vamos a usar técnicas de neuromodulación con radiofrecuencia, por ejemplo. Y te damos, por ejemplo, tratamiento con sesiones de radiofrecuencia no invasivo, sin tener que insertarte microchip, y entonces ya no tiene que usar medicación, porque la bipolaridad de personas jóvenes, por ejemplo, que no toman medicación, y así, ese tipo de cosas. Y entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer allí, por ejemplo, en adicciones. Si nosotros, por ejemplo, ¿cuál es el fallo de las adicciones? Te mandan a Costa Rica, allá gastas $50,000, cuando vienes para acá y te mandan al barrio, vas a consumir otra vez. Tenemos que tratar el ambiente donde tú, alejarte de ahí. Usted está casi en el Blue Book. Correcto. Usted está casi en el Blue tratamiento Book. personalizado, ¿verdad? Un tratamiento orientado a evitarte las crisis. Ese tipo de cosas, y además con técnica de imagen, tratando lo médico. Eso que decía Hipócrates, de que lo mental, mente y cuerpo, no, es un continuo. Por ejemplo, ¿por qué si tú haces un ACV a los 3 meses vas a terminar donde el psiquiatra? Porque cuando se libera glutamato, el glutamato es neurotóxico, porque detrás del glutamato va a ir el calcio, se mete al núcleo de la célula y la revienta. Y entonces ahí hay daño cerebral. Eso es lo que hace. Vamos a usar neuroimágenes, vamos a utilizar todas las técnicas modernas. Eso se habló por primera vez en 2013, Edward Vieta en Barcelona, en Stanford, norteamericanos que hablaron allá, sobre integrar todas las técnicas modernas de la medicina hacia la psiquiatría. Eso nosotros vamos a hacer ahí. Entonces, ahí van a haber 27 especialidades inicialmente. Cuando esté completo el proyecto, que va a ser 8 pisos, ahí va a trabajar más de 400 médicos y vamos a hacer medicina de alta complejidad, psiquiatría de precisión, que es lo que yo voy a hacer. Nosotros tenemos un acuerdo marco ya con la UNFU. El señor rector me autorizó a que lo dijera. Ahí se van a hacer especialidades. También tenemos un acuerdo también con Albert Einstein y Mount Sinai y la Universidad de Nueva York, donde yo estudié.
que vamos a tener residencias médicas el próximo año, tenemos dos aulas para dar clases ahí, vamos a tener una escuela de enfermería, una serie de cosas que vamos a hacer allí en Macorís, y vamos a hacer medicina diferente, y además tenemos una fundación, ¿verdad?, para dar servicio a las personas necesitadas, y prácticamente voy a tener que vivir en Macorís, yo creo que voy a ser director médico del proyecto, y en eso estamos. Entonces ya estamos en las etapas finales de firmar el acuerdo marco y comenzar a trabajar allá, y es lo que vamos a hacer allá. En marco de adicciones, pues vamos a tratar de hacer algo diferente a lo que se está haciendo aquí, porque a nivel privado, por supuesto, porque con el Estado es un poquito diferente ya, nosotros tratar de cambiar las cosas como van. Ojalá y se integren algunos estratos sociales del Estado, a ver qué podamos hacer. Pero eso es lo que pensamos hacer allá. El doctor Espinal y su familia son los que cabezan el proyecto, y yo estoy asociado a ellos. ¿Hay algún estudio al que usted pueda hacernos mención, doctor Castillo, de costo y duración en promedio, de cuánto toma una rehabilitación de una persona? ¿En adicciones? Sí. Bueno, buena pregunta esa. Una vez el doctor Jacín recuerda que yo dije aquí que costaba 600,000 pesos rehabilitar un adicto, ya vale más. Aquí está cobrando más de $1,000,000, doctor, por 3 meses de tratamiento. Más de $1 millón. Doctor, pero eso no es rehabilitación. Eso no es rehabilitación. Incluyendo eso todo. es detox y generalmente estabilización. el tratamiento entra por rehabilitación, pero se hace la desintoxicación, se cobra entre 100 y 150,000. Y poca gente aquí que lo hace, porque hay que estar certificado. Y la rehabilitación anda entre los 90,000 en sitios que lo que te ponen a ver televisión y a comer galletica, hasta el $1,000,000. Pero, doctor, realmente. Un regalito antes de irse. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza en psiquiatría, sobre todo diagnósticos psiquiátricos, para declarar, mire, tengo que enterarme bien porque ya soy una persona de 80 y pico de años, interdicto a una persona? Bueno. Una cosa, pero desde el punto de vista mental, no físico. Y si tiene que estar amparada en una petición legal, o si eso lo puede hacer una familia independientemente de la posición de la justicia. Doctor, usted tiene 80 años, pero usted tiene una mente de un niño de 10 años. Mire, se puede hacer... Desde el punto de vista de la claridad, desde el punto de vista de la claridad. No tiene que aclararlo, ¿verdad? No. La mente del doctor, Sí. el doctor no tiene ni una sola neurotransmisores. arteria tapada, porque es una pregunta brillante. Mire, doctor, se puede hacer sin justicia, ¿verdad? no tiene que intervenir la Un justicia. consejo de familia lo puede decir. Lo puede hacer. Porque yo lo he hecho con ¿Y alguna... cuántos médicos deben participar? Bueno, tiene que haber un neurólogo, tiene que haber un neuropsicólogo, tiene que haber un neuropsiquiatra o un psiquiatra, sobre todo, y tiene que haber un imagenólogo. Esos 4. Aún así. Un imagenólogo. Un radiólogo. Hay que demostrar que... ¿El daño es permanente? Que el daño es permanente. No. Puede ser... Ahí se va a demostrar si el cerebro está perfundido. Perfundido quiere decir si le llega sangre suficiente a nivel... Está bien irrigado, ¿verdad? A lo más irrigado, a lo más profundo. El cerebro se alimenta de oxígeno y de sangre y de azúcar a través de la sangre. ¿Dónde le llega eso? Por las arterias. Las arterias mayores, ¿verdad? Las vertebrales, aquí abajo, por aquí abajo la cerebral anterior y media, y aquí atrás por las vertebrales, y de las carótidas aquí adelante, y entonces el polígono de Willis es aquí donde salen los aneurismas. Si el cerebro está bien perfundido, todo está bien. Si la persona comienza a divariar, como dice, a hablar cosas que no son incoherentes, ya se sospecha que no hay buena irrigación, entonces eso hay que demostrarlo. Entonces ya ahí comienza un proceso demencial. La gente creía que la demencia, pérdida progresiva de la memoria, otras funciones cognitivas, era solamente Alzheimer, por ejemplo, o Parkinson. No, vascular es la más frecuente aquí. Si hay problemas cognitivos, atención, concentración, memoria y eso,
y es problema vascular, es potencialmente reversible. Entonces, hay que demostrar que la persona que tiene esa condición no tiene capacidad de decisión para tomar decisiones. Capacidad de decisión no es capacidad mental. La capacidad mental es función del juez determinarla. La capacidad de decisión es que en un momento determinado él no puede firmar un documento. ¿Usted ha participado en una junta de médicos? Sí, en varias. ¿En varias? En varias. Hay una persona, no puedo, por ética no puedo decirlo, que me llamaron hace muchos años para determinar, él mismo quiso dejarle a su hijo, Ajá, con el que él trabajaba, un negocio que tenía. Ah, él aceptó que tenía limitaciones. No, lo acusaban. Entonces él quería dejarle cosas a su hijo y yo fui con mi equipo y lo hicimos. Cuando él falleció, que si quisiéramos ver, inclusive una hija que era abogada muy famosa aquí, no pudo hacer nada, porque demostramos que Y si tenía puede ser al revés, doctor, que se certifique que no es su que él hueso tenía, que no es que que está hábil para que manejar. está apto, que tenía puede capacidad de hacer? decisión. Capacidad de decisión. Ah, ese qué momento. bien. Y se lo demostramos desde el punto de vista de imágenes y todo, y no hubo problema. No se necesita, doctor, una orden de un juez. Eso a mí. Eso a mí. No se necesita una orden de un juez, definitivamente que no se necesita. No se necesita ahora, si un juez lo ordena con mucho más razón. Pero se puede hacer. Se declara interdicto. Si hay problema, entonces se puede inhabilitar y entonces se busca lo que se llama un secuestrario judicial que permite que la persona firme por él. Perfecto. Doctor, ¿y qué pasa si hay una situación transitoria, pero que el hombre esté totalmente o la mujer pues totalmente inhabilitada? Bueno, si la cuestión es reversible, digamos por ejemplo que hay una obstrucción. Que puede ser que no tenga decisión durante cierto tiempo. Bueno, cuando se elimina la condición. ¿Se puede eso? Vamos que hay un coágulo Sí. que está por el cerebro y se elimina el coágulo y vuelve la situación a la normalidad y se demuestra que ese coágulo se eliminó y el cerebro volvió a funcionar de nuevo. Ya se demuestra ahí y entonces cesa la condición. Bien, yo creo que está bastante claro todo esto, doctor. Sócrates Castillo, psiquiatra, especialista, nos escriben y nos dicen que luego de la certificación de que quien certifica es esa junta que el doctor explica si una persona es interdicta o si no lo es, porque muchas veces hay familias que quieren, hay que hacerlo al revés, pero que el producto de ese trabajo, de ese diagnóstico Esa interdicción conjunto de esa junta, sí hay que registrarlo en el estado civil de la persona. Claro. Parece ser que uno puede ser soltero, casado, o interdicto. divorciado o interdicto, ¿verdad? Ahora, perdón, hay una situación. Porque siempre tiene que ver con decisiones y muchos de los casos son económicas. Si el cerebro tiene una condición degenerativa, hay lo que se llaman, por ejemplo, leucoacariosis. La leucoacariosis, que es un término que utilizan los radiólogos, es la degeneración de sustancia blanca. Eso con la edad nos pasa todo. La leucoacariosis es como cuando tú coges, por ejemplo, y tiras miel de abeja en una pared y y viene lentamente, eso va degenerando, se llama leucoacariosis. Si eso tú lo concatenas con obstrucción de los vasos profundos del cerebro, eso se llama enfermedad de Bieswanger, con W, y eso es una demencia de progresión lenta, eso es degenerativo. Si es una demencia degenerativa, no hay nada que hacer, o si es vascular, ya es diferente, porque puede ser reversible. Bien. Doctor Sócrates Castillo, psiquiatra, especialista en adicciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.